Bueno, pues la idea de este vídeo es ver un poco cómo se ha planteado esta plantilla y cómo se utilizaría esta plantilla, poniendo un ejemplo muy sencillito de análisis de proyectos de inversión. Sobre todo, bueno, está enfocada a proyectos de inversión económica, es decir, si tenemos que comprar un nuevo PC, si tenemos que comprar equipamiento de audio, equipamiento de vídeo, o en este caso, como veremos, que es una panadería, pues se plantean dos proyectos diferentes de inversión económica, que es pues, bueno, comprar un horno industrial o comprar una furgoneta para comenzar por, bueno, una acción de reparto de ese pan a domicilio. Pero por comentar un poco, que tampoco quiero extenderme mucho para que no se quede un vídeo muy largo, a ver si en 15 minutos, aunque no prometo nada, porque son muchas hojas y son bueno, pues muchos apartados y muchos atributos y muchos parámetros que algunas de las hojas tiene. Pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho para que no se quede un vídeo excesivamente largo. Por comentar un poco a nivel general cómo se ha estructurado, digamos, la plantilla, bueno, pues tenemos por un lado todas las casillas que son editables, que son las que se han marcado en amarillo. Esto, digamos, lo vamos definiendo nosotros. Todo el resto se calcula de forma automática, aunque evidentemente podemos modificar todo lo que queramos. Y en muchas de las celdas veremos que, por ejemplo, en este caso hay comentarios. Bueno, son una serie de tips que al final lo que hace pues, es bueno, darnos alguna ayuda, alguna guía, alguna explicación, algún detalle más sobre la celda en cuestión. En este caso pues, explica, digamos, qué significa la tasa media de nuevas ventas. En este caso, bueno, en esta primera hoja, que es donde se definen los escenarios de ventas y las tasas de crecimiento esperadas para los dos proyectos de inversión, que más o menos suelen ser similares, por decirlo así, tendremos un escenario alto con una tasa media anual de nuevas ventas, un porcentaje de ventas premium sobre nuevas ventas, que para este ejemplo el concepto de venta premium no tiene mucho sentido, porque al final estamos hablando de una panadería y de pan en cuestión. Pero bueno, digamos que son el tipo de ventas de un mayor valor añadido que la de los productos básicos. Por otro lado, se define aquí dos perfiles de clientes diferentes, que es el perfil de cliente básico, por ejemplo, que en este caso, en el ejemplo de la panadería, pues es el cliente que va a comprar una barra de pan al día, por ejemplo. Y luego tendríamos un cliente 2, pues que es un producto que pues a lo mejor compra dos barras de pan al día, o compra dos barras y algo de bollería normalmente. Es decir, es un cliente que tiene otro perfil de compra distinto. En este caso, bueno, tenemos el escenario alto, medio y bajo, donde se definen pues, estos porcentajes de tasa anual media de nuevas ventas y, evidentemente, la tasa de esas ventas premium en función del escenario y del perfil de cliente. Que bueno, se han establecido de esta forma, pero bueno, esto lo podemos cambiar de la forma que queramos. Con esto, digamos que se va a calcular toda la previsión de ventas de aquí a 10 años. Pues, bueno, pues al final la plantilla está planteada para proyectos de inversión que se rentabilizan en 10 años. Luego, en esta segunda hoja ya definimos el precio y coste de los productos o servicios que estamos digamos, ofreciendo. En este caso tendremos, bueno, pues hemos definido aquí 5 tipos de panes: pan normal, pan rústico, cereales, integral de centeno, con unos precios que realmente me los he inventado, es decir, pueden ser así o pueden no ser así en la ciudad en la que estéis vosotros. Pero bueno, pues se definen los precios de venta de estos productos con respecto también a, digamos, estos que serían los productos premium, que en este caso pues bollería napolitana, bollería casera, croissant, empanadilla, comida de chocolate. Y con esto, bueno, obtenemos también el ticket medio de cada uno de los productos. Una vez tenemos definidos los precios, pues evidentemente hay que reflejar los costes asociados a esa venta. En este caso, bueno, he definido aquí unos costes, digamos, que son más o menos comunes para todos los proyectos, pero bueno, como veis, en este caso, pues ejecución de obras, como estamos hablando de comprar un horno industrial o una furgoneta de reparto, pues no va a haber ningún tipo de coste asociado a los productos, y por eso en ambos casos es cero. Luego tendríamos compra de equipos, que esto pues para el caso de la panadería, pues imagino que será algo como rodillos, guantes, gorros de
de pastelería, lo que sea. Al final esto, como es un ejemplo, pues bueno, lo he definido como una repercusión de 10 céntimos para cada venta. A nivel de sueldos y salarios, cada producto pues está asociado a un 30 céntimos. Y para el caso de los suministros o productos de los básicos, que serían estos de aquí, pues bueno, esto tendría un coste asociado de 10 céntimos, para los premium de 20. Y en el caso de arrendamientos y servicios profesionales, que esto ya se define de forma anual, pues no habría coste asociado. Y luego, pues bueno, he metido 10 céntimos con respecto a otros gastos. Esto también nos vale, por ejemplo, en esta hoja, si estamos analizando un proyecto, que es un proyecto personal o lo que sea, podemos jugar con los costes. Evidentemente, estos costes asociados nunca pueden ser mayores que el coste medio de la venta entre productos básicos y premium, porque si no estaríamos perdiendo dinero por cada venta de media. Bueno, en esta siguiente hoja, aquí es donde se define la rentabilidad financiera que esperamos de esos proyectos de inversión, de nuestros recursos propios. Es decir, si nosotros ponemos dinero de nuestro bolsillo, ¿qué rentabilidad queremos que se dé a ese dinero? Para ello, bueno, en este caso se ha hecho una media entre la rentabilidad financiera del último año de la empresa, que yo he definido un 12,5%, y de la rentabilidad financiera del sector. Me las he inventado, ¿eh? Son datos, todos los datos que veáis son inventados, entonces no hacerle mucho caso, pero bueno, creo que son valores que más o menos podrían cuadrarse con la realidad. En este caso, bueno, pues se ha hecho una media entre estas dos rentabilidades, pero se pueden hacer así. Es decir, podemos directamente definir qué rentabilidad nosotros queremos tener de nuestro propio dinero y definirlo directamente en esta celda. Si queremos un 20% o nos conformamos con un 6%, pues lo definimos directamente aquí y no habría ningún problema. Luego ya una vez que tenemos definidos los costes de los recursos propios, pues ya vamos a calcular ese coste del capital. En este caso yo he hecho la distinción entre los dos proyectos, el proyecto del horno industrial y el proyecto de la furgoneta de reparto. Y bueno, pues he definido la parte de recursos propios y de recursos ajenos, que nos definiría también el total de la inversión. De forma automática se calcula el peso de cada una de las partes, tanto de los recursos propios como de los recursos ajenos. Y luego he definido aquí el coste de estos recursos ajenos. Es decir, ese capital que nosotros pedimos prestado, a qué tipo de interés no lo van a dejar. En este caso, bueno, he hecho este ejemplo para que veáis cómo a los recursos propios le estamos reflejando un 11,25% de rentabilidad media, que es lo que definimos en la hoja anterior. Mientras que para los recursos ajenos, pues hemos definido un 5%. En este caso, lo he puesto así para que veáis el ejemplo, cómo se hace después el cálculo en función del peso y del tipo de interés, por decirlo así, que estamos esperando, o mínimo que tenemos que conseguir para que este proyecto sea rentable. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba inicialmente, que es con 0, y que bueno, si todos son recursos propios, como en este caso del horno industrial, pues veremos cómo evidentemente la rentabilidad que esperamos pues es de un 11,25, que bueno, son todos los recursos propios. En el caso del proyecto de la furgoneta de reparto, como el total de los 20.000 euros serían de recursos ajenos al 5% de interés, pues tenemos que conseguir mínimo, o le exigimos a este proyecto un mínimo de un 5%. Luego, a partir de aquí ya definimos la previsión de ventas que esperamos obtener de cada uno de esos proyectos. En este caso, bueno, pues tenemos 45.000 ventas previstas con el proyecto del horno industrial. Para el perfil del cliente 1, pues bueno, pues hemos definido, si tenemos un nuevo horno, pues nos va a permitir hacer 100 nuevas ventas al día de pan por 300 días, más o menos. Y luego para el perfil del cliente 2, pues nos va a permitir generar un mayor número de bollería, un mayor número de ventas de bollería, 50 ventas por 300 días. Nos saldría pues ese total de 45 diferenciado entre el perfil de cada cliente. Una vez ya hemos definido esto, ya a partir de aquí casi todo se calcula de forma automática. En este caso ya nos desglosaría esa previsión acumulada de nuevas ventas para cada uno de los escenarios, tanto en alto, el medio y el bajo.
veremos cómo tanto se desglosa para el perfil por perfil de cliente y por producto. Para el año 1 pues tendríamos 450 ventas del producto premium para el perfil del cliente 1, 1050 del producto básico para el cliente 1 también, y en el caso del cliente 2 pues lo mismo. Tenemos el desglose con el total también entre productos, y luego veremos pues ese total a 10 años de productos básicos que vamos a esperar vender con este proyecto, productos premium, perdón, al revés, productos premium y productos básicos, ese total del producto y el porcentaje que supone pues esto con respecto al total de nuevas ventas generadas. Que como vemos, pues bueno, en el escenario alto es el que más porcentaje tiene. A partir de aquí, pues ya pasamos al cálculo automático de los flujos netos de caja por escenarios. En el caso del escenario bajo, que tampoco voy a entretenerme mucho aquí, voy a explicar un poco la del escenario bajo, y como veremos que el medio y el alto pues son iguales, es decir, pues tampoco hace falta. Le echaremos un vistazo rápido a los resultados y ya pasaremos de nuevo al proyecto B. Bueno, revisando esta hoja me he dado cuenta de un error, que es que en otros gastos tenía reflejados 10 céntimos, pero bueno, esto es al final un valor anual, entonces lo he corregido en los precios y coste, y he puesto, bueno, pues que de gasto anual en el primer año pues tendremos 200 euros asociados. Ahora ya pues sí que se queda algo más fiel a la realidad. Y de forma automática calcula para la progresión de años ese incremento de los gastos conforme también incrementan pues estos cobros y evidentemente pues los gastos asociados. Todo esto, como digo, se calcula de forma automática y tenemos pues al final el total de ingresos previstos y el total de pagos previstos. Lo que hace, pues bueno, pues que también tengamos desglosado los beneficios antes de impuestos, qué impuestos pagaríamos. En este caso, esto está pagado. Esto se calcula con un 25% de impuestos de sociedades, pero bueno, lo podéis modificar. La tasa impositiva la podéis modificar como vosotros queráis. Y luego tendríamos pues esos beneficios después de impuestos. Es decir, cuánto nos quedaría pues en el escenario bajo para el proyecto A de estos gastos, pues esta repercusión. Y tendríamos al final pues este flujo neto de caja. Es decir, en este caso tendríamos pues 1.000 euros el primer año, 2.000 el segundo, hasta pues 10.000 el último año. Bueno, una vez hemos calculado el flujo neto de caja, evidentemente esto al final es el coste de capital, esa tasa de descuento, esa rentabilidad que nosotros le exigimos al proyecto. Con esto pues podemos calcular el PAN y el TIR que estamos teniendo en el escenario bajo del proyecto A. Tenemos pues, bueno, un valor actual neto de 13.320 euros y una tasa interna de retorno de 23,85, que en este caso pues ya en el escenario bajo, el proyecto A, ya sería un proyecto rentable. Es decir, si nosotros exigimos un 11,25% y estamos teniendo una rentabilidad de un 23%, pues es un proyecto cojonudo, por decirlo así. Luego tendríamos el flujo neto de caja, actualizado, que es toda esta inversión, cuánto estamos generando con respecto a estos 15.000 euros, que en este caso ya durante el primer año vamos recortando. Y luego el flujo neto de caja acumulado. Aquí se ve mucho más claro cómo año a año se va actualizando. En este caso, en esta columna ya sí que se ve de forma clara que durante el séptimo año recuperaríamos la inversión y comenzaríamos ya pues, a tener una ganancia neta. ¿Qué es lo que se define después en el payback dinámico? Que veremos, no sé si está definido en el proyecto para el proyecto A o estaba definido para el proyecto B. Pero bueno, de forma también veremos también cómo aquí directamente tendremos el valor exacto anual, el momento en el que se recupera la inversión. Bueno, por no entretenerme mucho, pues al final en el escenario medio tendremos los mismos valores, pero en función de la previsión de ventas del escenario medio. Y en este caso, bueno, pues si el proyecto en el escenario bajo era rentable, pues en este caso pues es más rentable. Es decir, tendríamos un 31% de rentabilidad ya en este caso. Luego aquí, además, por si os interesa, he dejado también el BAN generalizado y el TIR generalizado, que esto básicamente para los que se entiendan de economía,
el ban y el tweet tienen tampoco voy a explicarme mucho, pero bueno, el ban y el tweet tienen un problema, y es que presuponen que toda la ganancia y beneficio que estamos teniendo durante la inversión se están reinvirtiendo año a año. Entonces, el ban generalizado y el TIR generalizado lo que hace es, pues, definir una tasa de reinversión específica y que no tengamos que que no presupongamos, digamos, que estamos reinvirtiendo todo el beneficio. Es decir, que podamos reinvertir pues, un 10%, un 5%, lo que queramos definir. Luego, igual que teníamos antes, pues tenemos el flujo neto actualizado y el acumulado. Por último tendríamos también el escenario alto, que bueno, pues seguimos con la tónica de crecimiento de rentabilidad. Y una última hoja donde pues, veríamos una comparación clara de los escenarios por proyecto. Teníamos el proyecto, el escenario bajo, el escenario medio y el escenario alto, que veis que son bastante equitativos. Y luego aquí el desglose de escenarios, tanto del flujo neto de caja que tenemos en cada uno de los escenarios por año, con el BAN y el TIR, y el flujo neto de caja acumulado del proyecto A, que tendríamos pues para el escenario bajo, medio y alto. Luego ya pasando al proyecto B, pues haríamos lo mismo, es decir, definiríamos esa previsión de nuevas ventas que tenemos para la compra de esas furgonetas de reparto. Bueno, una cosa que se me ha olvidado comentaros es que, bueno, vemos como, evidentemente, en ambos escenarios el proyecto A es rentable. Es decir, no habría ningún problema y prevemos que se va a recuperar la inversión en una media de entre 4 y 6 años. Se recuperará la inversión y a partir de aquí serán todo beneficios. Luego, como iba diciendo, en cuanto al proyecto B, pues ya podemos definir esas nuevas ventas que esperamos tener con la compra de la furgoneta de reparto. En este caso, pues hemos definido, si tenemos una furgoneta de reparto, pues 300 nuevas ventas al día por 300 días, pues 90.000 ventas. Bueno, y en el caso del perfil de cliente 2, pues esperamos 20 nuevas ventas al día por 300 días, pues bueno, 6.000 ventas. Al final tendremos 96.000 ventas. Evidentemente esto, al igual que para por el proyecto A, y tampoco me voy a extender mucho más, pues tenemos esa previsión acumulada de nuevas ventas desglosada por escenarios, tanto el escenario alto, medio y bajo, en función de cada uno de los perfiles de cliente y productos, y tipos de productos. Y ya con esto pues podríamos pasar directamente al cálculo, que es pues exactamente igual que el proyecto A. En este caso ya se define pues de forma igual una inversión de 20.000 euros, que es lo que lleva asociada, digamos, este proyecto de la compra de la furgoneta. Y aquí ya veríamos, pues bueno, en este caso la tasa de descuento, esa tasa de rentabilidad que le estamos exigiendo al proyecto es bastante menor, porque al final si esto no está financiado con recursos propios, sino que lo está haciendo con recursos ajenos, al 5% pues es lo que le exigimos. Como vemos, pues ya en el escenario bajo es bastante mejor que el escenario bajo del proyecto A, lo que nos puede hacer ya una idea de qué proyecto, en el caso de tener que elegir entre uno u otro, pues tendríamos que decantarnos. Tenemos también el desglose del flujo de caja actualizado y el flujo de caja acumulado. Y lo que os comentaba antes también, que es lo que os quería enseñar, que es el tema del cálculo del payback. Aquí sí que está explicado y la idea es tomar como referencia pues bueno, pues el año de previsto para regular la versión. Pongo también la fórmula, dos más. Esto también está incluido en la plantilla y os saca directamente pues en qué año se va a recuperar. En el caso del escenario medio para el proyecto B, tendríamos, bueno, si lo vemos aquí en el flujo acumulado, estaría aquí, más o menos, en el año 4. Pero bueno, para ser exactos, en el 4 con 46 años, que luego, si hacemos una regla de 3, podemos pasarlo a meses si queremos. Y aquí igual, también incluyo el ban generalizado y el TIR generalizado para definir un poco pues, esa tasa de reinversión que luego, pues, cuando se vea la fórmula, podéis jugar con ella y ponerla como vosotros queráis. Luego tendríamos por último el escenario alto, que en este ya se recupera la inversión en el año 3 y un poquito más.
Y luego, pues al igual que para el proyecto A, esa comparación de escenarios del proyecto B, que en este caso pues vemos el escenario bajo, medio y alto, y luego una comparación final, que es al final donde más claro se ve cuál de los proyectos, en el caso de tener que elegir entre uno u otro, es mejor. Que en este caso, bueno, de forma clara, se ve que el proyecto B pues es bastante mejor, y de hecho se recupera la inversión un poco antes. Se recupera la inversión aproximadamente casi 3 años y medio, 4 años. Se va a recuperar la inversión del proyecto B. Y luego al final tiene una rentabilidad mucho mayor. Aquí se ve de forma clara. Luego aquí os he puesto la variabilidad en función de lo que pueda suponer el coste de capital. Que en este caso aquí también se ve cómo el proyecto B soporta un mayor coste de capital. Y luego he puesto también el desglose entre flujo medio entre los flujos medios, tanto acumulados entre proyectos y su diferencia, como los flujos netos de caja medios por proyecto y su diferencia, para que se pueda comparar también. Bueno, pues esto sería la plantilla de análisis de proyectos de inversión económica. La plantilla que voy a dejar en la descripción es bastante más genérica. En este caso está toda enfocada a una panadería, a proyectos de inversión relacionados con la panadería, que puede no ser ni mucho menos el caso. Y lo dicho, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de sugerencia o consulta, vamos, si necesitáis cualquier cosa, contactad conmigo tanto por mi Twitter, que os lo dejo abajo en la descripción, como por email, que también os lo dejo abajo en la descripción. Y nada, chicos, si habéis comprado la plantilla y os gusta, dejadmelo en los comentarios y darle like al vídeo para saber que bueno, que se va por el buen camino a la hora de hacer este tipo de proyectos. Al final esto es un proyecto que lleva bastante trabajo detrás y bueno, que al final siempre ver que tiene un tipo de retorno, un retorno positivo, siempre es de agradecer. Nada, chicos, nos vemos y hasta otra.